Los hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Esta mañana les quiero compartir la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 42. Dice la palabra del Señor: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Él le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que la siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amados hermanos, este pasaje nos relata la fe de una mujer desesperada que estaba enferma hace 12 años. Había gastado su plata en los médicos y era por gusto, porque nada mejoraba, más bien estaba empeorando. Y aparte de eso, vemos también la fe que tuvo este principal de la sinagoga, Jairo, un hombre desesperado, teniendo una hija única que estaba por morirse. Ha ido a buscar al Señor Jesús. Y él, ¿cómo estaría cuando Jesús estaba conversando con esta mujer que estaba siendo sanada por su fe? Estaría tan desesperado porque Jairo querría que llegue a su casa para sanar a su hija. Y cuando termina de conversar
con esta mujer sanada por el flujo de la sangre. Dice, vienen los empleados del principal de la sinagoga y le dice, tu hija ha muerto, ¿para qué ya molestas al maestro? Y el Señor le dice, no temas, cree solamente. Nuestro Señor Jesucristo esta mañana nos dice, amados hermanos, no te desesperes, tan solamente cree. Cree y ten mucha fe, una fe persistente. Y al final tiene un resultado grande. Debemos esperar en nuestro Señor Jesucristo, como Jairo que esperó que el Señor, al propósito, tiene sus planes para poder sanar a los hijos, a sus hijos, porque Él está dispuesto a dar esa sanidad siempre en cuando que nosotros busquemos al Señor, como hizo esta mujer enferma que tenía 12 años con el flujo de la sangre. Y según la ley judía, esta mujer era inmunda, no podía acercarse al Señor. Por eso ella decía, tan solamente tocaría el borde de su manto y seré salva. Esa fe que esta mujer tenía, debemos imitar todos nosotros. Tener mucha fe en nuestro Señor y el Señor nos sanará. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó a la casa de Jairo, encontraron alborotadas, llorando, desesperados. Y el Señor les dice, ¿por qué lloran? ¿Por qué se alborotan? La niña no está muerta, está durmiendo. Entra con su papá, su mamá y sus discípulos. Y a la niña le dice, a ti te digo, niña, levántate. Y la niña se levanta y empieza a caminar. Tenía 12 años. Esta niña era hija única. Y como el Señor tiene sus planes, tiene su tiempo y tiene tiempos precisos para poder sanar y para poder levantar a los muertos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que tengamos mucha fe. Solamente tenemos que creer y esperar que el Señor hará todas sus obras. No, hermano, nosotros tengamos esa confianza en nuestro Señor. Sigamos clamando a nuestro Señor Jesucristo, buscando todos los días al Señor. Doblemos nuestras rodillas. Entreguemos nuestro corazón al Señor. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser persistentes en nuestra fe. Pedid y se os dará, dice la palabra del Señor. Buscad y hallaréis. Llamad, se os abrirá. Busquemos al Señor. No nos quedemos con los brazos cruzados. Seamos hombres de fe persistentes. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Amén.